Bienvenidos a UDE Arroba, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y vamos a ver hoy el módulo 29. En los módulos anteriores ya habíamos comenzado a trabajar con arreglos de una dimensión y habíamos visto lo que era el proceso de inserción. Vamos a ver hoy lo que es el proceso de borrado. El proceso de borrado consta de dos partes. Una primera parte es buscar posición del dato a borrar. Y una segunda parte es borrar. Vamos a desarrollar el proceso con base en un ejemplo. Consideremos nuestro vector v que hemos estado trabajando, un vector que tiene 8 elementos y de esos 8 elementos estamos ocupando 7. Ya hemos dicho que manejamos dos variables, una variable que llamamos n, que me indica cuál es el tamaño del vector, y otra variable que llamamos m, que me sirve para conocer cuántas posiciones están ocupadas. Nuestro vector es este que tenemos ahí. Si a nosotros nos dicen que se desea borrar el dato número 2, vamos a manejar la variable d, en la cual estará el dato que se desea borrar, y nosotros queremos eliminarlo de este vector. Lo primero que debemos hacer es determinar la posición en la cual se halla ese dato. Aquí, por inspección, nosotros detectamos que el 2 se halla en la posición 4. Esta primera parte del proceso, buscar posición del dato a borrar, eso es lo que va a hacer. Va a determinar en cuál posición se halla el dato a borrar. Ese es un subprograma que va a retornar un dato que es de tipo entero, la posición del vector. Vamos a llamar ese subprograma posición dato. Vamos a tener como parámetro el vector v, el número de posiciones que está utilizando, m, y d, que es el dato que debemos buscar. Ya hemos dicho que cuando elaboramos un algoritmo, lo primero será definir las variables. Necesitamos una variable con la cual vamos a recorrer el vector, y a medida que vamos recorriendo, vamos a ir comparando el dato de cada posición con el dato que se desea buscar. Vamos a llamar esa variable la variable i, y esa variable i es de tipo entero. Colocamos el inicio de nuestro algoritmo. La variable i, que es la que vamos a utilizar para recorrer el vector, la inicializamos en 1. O sea, ahí le asignamos 1. Y vamos a plantear un ciclo mientras la i sea menor o igual que la m, y lo que hay en el vector v en la posición i sea diferente de d. En nuestro ejemplo, la i empieza valiendo 1, el valor de b sub i vamos a colocarlo al ladito, y m el 7. Cuando la i vale 1, entonces el contenido de la posición 1 es 3. Entonces comparamos las condiciones de nuestro ciclo. ¿Es la i menor o igual que la m? 1 menor o igual que 7, la primera condición es verdadera. La segunda condición, lo que hay en el vector en la posición i, que es un 3, averiguamos si es diferente de 2. Sí, es diferente de 2. Ambas condiciones son verdaderas. Simplemente avanzamos con i. Ahí le asignamos i más 1 y fin del mientras. Entonces, en nuestro ejemplo, i es menor o igual que m, vector en la posición i es diferente de 2, incrementamos la i. La i queda valiendo 2. Cuando la i valga 2, entonces el vector en la posición i tiene almacenado un 1. Llegamos al fin del mientras
y nuevamente consultamos por las condiciones. I menor o igual que m, primera condición verdadera. Segunda condición, lo que hay en el vector en la posición i, o sea, en la posición 2, es diferente de d, 1 diferente de 2. La segunda condición es verdadera, e incrementamos la i valdrá 3, cuando la i vale 3, el vector en la posición i tiene almacenado un 6. Fin del mientras, regresamos a averiguar por las condiciones. 3 menor o igual que 7 es verdad, 6 diferente de 2 es verdad. Entramos al ciclo e incrementamos la i. La i toma el valor de 4 y en la posición 4 está almacenado un 2. Preguntamos por las condiciones. I menor o igual que m, la condición es verdadera. Segunda condición, vector en la posición i diferente de 2 es falso. ¿Qué significa eso? Que la condición del ciclo se vuelve toda falsa, por consiguiente se sale del ciclo. Cuando se sale del ciclo, i queda apuntando hacia la posición en la cual se encuentra el dato d. Por consiguiente, le decimos retorne el valor de i. Fin del inicio y fin de nuestro algoritmo que hemos llamado posición dato. Si nosotros, en vez de haber buscado el 2, estuviéramos buscando, digamos, el 7, cuando vamos en ese punto, estamos preguntando, 4 menor o igual que la m es verdad, 2 diferente de 7 es verdad, significa que avanzamos con la i. La i queda valiendo 5, en la posición 5 tenemos almacenado un 8. Aquí venimos con la i. Evaluamos nuevamente las condiciones. 5 menor o igual que 7 es verdad, 8 diferente de 7 es verdad. Incrementamos de nuevo la i. La i vale 6 y en la posición 6 tenemos almacenado un 9. Evaluamos de nuevo las condiciones. 6 menor o igual que 7 es verdad, 9 diferente del dato d, que también es 7, también es verdad. Incrementamos la i. La i vale 7, el contenido en la posición 7 es un 4. Aquí venimos con la i. Evaluamos de nuevo las condiciones. 7 menor o igual que 7, primera condición es verdadera. Segunda condición, 4 diferente de 7, segunda condición verdadera. Significa que ejecutamos la instrucción del ciclo. Incrementamos la i vale 8, en la posición 8 podrá existir cualquier dato. Evaluamos de nuevo las condiciones. Primera condición, es la i menor o igual que la m, el resultado es falso, es suficiente para que se salga del ciclo. O sea, si estuviéramos buscando el dato 7 en ese vector, retornaría 8. Es decir, una posición más que m. El hecho de que la i regrese valiendo m más 1 significa el dato no se encontró en el vector. Cuando estemos buscando el 7, va a retornar i valiendo m más 1 y esa será la condición con la cual vamos a controlar la situación de no hallar el dato. Retomemos el caso en que estábamos buscando el 2. Al ejecutar nuestro algoritmo, retorna la i valiendo 4. Vamos entonces a considerar el siguiente método. El siguiente método será el de borrar. El método borrar o el algoritmo borrar consistirá en que vamos a eliminar el dato que está en la posición i. Es un subprograma que no retorna ningún valor y como no retorna ningún valor, ya hemos dicho que lo definimos como tipo void. Vamos a llamar nuestro subprograma borrar
Los parámetros serán el vector en el cual se desea hacer el borrado, m, el número de posiciones que se utilizan, y la i, que es la posición en la cual está el dato que hay que borrar. Para nosotros efectuar nuestro algoritmo, definimos variables. ¿Qué variables vamos a necesitar? Vamos a necesitar una variable con la cual nosotros vamos a tener que desplazar esos datos, los datos que hay, a partir de la posición i más 1, vamos a desplazarlos una posición hacia la izquierda. Y de esa manera es que estamos eliminando el dato que está en la posición 4, es decir, el 2. Esa variable con la cual vamos a efectuar ese movimiento de datos le llamamos j, y es una variable que tiene tipo entero. Colocamos inicio. Nuestro subprograma para borrar va a controlar la situación en la cual el dato no se encontró. Ya habíamos dicho, la forma como nosotros identificamos que el dato a borrar no existe es que el valor de la i sea igual a m más 1. Preguntemos por esa condición. Si la i es igual a m más 1, significa el dato a borrar no se encuentra en el vector. Por consiguiente, producimos el mensaje, le decimos escriba dato no existe, y como no hay nada para borrar, simplemente le decimos regrese. Retorne, puesto que no hay que efectuar ninguna operación. En caso de que la i sea diferente de m más 1, significa el dato está en el vector. Por consiguiente, hay que eliminarlo, y la eliminación consiste, ya hemos dicho, desplazar todos los datos que hay a partir de la posición i más 1 hasta la posición m, vamos a desplazarlos una posición hacia la izquierda. Y para ello es que hacemos uso de la variable j. Vamos a decirle que a j le asigne i más 1. En nuestro ejemplo, la m vale 7, la i vale 4. El valor inicial que le estamos asignando a la j es el valor de 5. Y la j deberá variar desde 5 hasta 7. Entonces, escribamos nuestro ciclo mientras la j sea menor o igual que la m, vamos a efectuar los movimientos. La j empezó valiendo 5. En la posición 5 tenemos almacenado un 8. Ese 8, ¿dónde deberá quedar? Deberá quedar en la posición 4. O sea, al vector en la posición j menos 1, vamos a asignarle lo que hay en el vector en la posición j. Para nuestro caso, j empezó valiendo 5, j menos 1 valdrá 4. Entonces, cuando nosotros hablamos de al vector en la posición j menos 1, a la posición 4 estamos asignando lo que hay en la posición 5. Por consiguiente, aquí nos queda el 8. Ya hemos movido el primer dato. Debemos incrementar la j. Ya la j valdrá entonces 6. J menos 1 tendrá el valor de 5. Este es el fin del mientras. Cuando llegamos al fin del mientras, regresamos a evaluar la condición. Preguntamos, ¿es la j menor o igual que la m? La condición es verdadera. Ejecutamos las instrucciones del ciclo. ¿Qué me dicen las instrucciones del ciclo? Que al vector en la posición j menos 1, o sea, en la posición 5, vamos a llevarle lo que hay en la posición j, lo que hay en la posición 6. En la posición 6 hay un 9, a la posición 5 le asignamos un 9 e incrementamos la j.
la j vale 7, o sea, j menos 1 tendrá el valor de 6. Llegamos al fin del mientras y regresamos a evaluar la condición. Preguntamos, ¿es j menor o igual que m? La condición es verdadera, ejecutamos de nuevo las instrucciones del ciclo. Las instrucciones son, al vector, en la posición j menos 1, o sea, en la posición 6, vamos a asignarle lo que hay en la posición 7. En la posición 7 hay un 4, ahí traemos el 4. Y fijémonos que hemos desplazado esos datos una posición hacia la izquierda. Movimos el dato, incrementamos la j. La j vale 8, j menos 1 queda valiendo 7. De nuevo hemos llegado al fin del mientras, regresamos a averiguar por la condición. Preguntamos, la j, 8, menor o igual que 7, el resultado es falso, significa que termina este ciclo que estaba ejecutando y continúa con la instrucción siguiente al fin del mientras. ¿Qué es lo que hemos hecho acá? Hemos movido esos datos hacia la izquierda, hemos eliminado el 2 que estaba en la posición 4, por consiguiente, las posiciones utilizadas en el vector ya será una menos. A m le asignamos m menos 1. Colocamos fin de inicio y fin de nuestro subprograma que hemos llamado borrar. Acá, en el vector, en la posición 7 seguirá existiendo un 4. Mientras no se reemplace el dato que está en una posición, en esa posición permanecerá ese dato. Pero el hecho de que la m valga 6 significa que este dato no se está considerando como parte de lo que se está trabajando. Fijémonos entonces que en nuestro algoritmo borrar se está modificando el vector y se está modificando el valor de m. Eso significa que estos dos parámetros, el vector y la m, tienen que ser parámetros por referencia. Si nosotros los pasamos por valor, él viene y ejecuta esta tarea. Y cuando regresa, el vector y la m permanecen intactos. Entonces, para que los cambios que se hagan adentro surtan efecto, esos dos parámetros tienen que ser por referencia. Aquí hemos terminado entonces los algoritmos correspondientes al proceso de borrado. En el próximo módulo vamos entonces a tratar lo que es el problema de ordenamiento de los datos. Muchas gracias.